David fue el hijo Behold, my menor de child, Isaí, you are de la chosen. casa I de am Judá, ready. Go y forth vivía and en Belén, shepherd them. I mientras will. sus hermanos mayores se entrenaban para la guerra. David cuidaba las ovejas de su padre. Pasaba largas horas en los campos, vigilando el rebaño, defendiendo a las ovejas de leones y osos, y tocando el arpa mientras cantaba al Dios de Israel. En la soledad del campo, David creció en fuerza, fe y valentía. En aquellos días, Dios había rechazado a Saúl como rey de Israel. Entonces envió al profeta Samuel a Belén, a la casa de Isaí, para ungir a un nuevo rey. The Isaí prophecy is presentó clear. a You sus cannot hijos escape it. mayores, Then I uno will a face uno, it. The cost hombres will be great. fuertes I am y ready. de apariencia imponente. Pero Dios no eligió a ninguno. Finalmente llamaron a David, el menor, que estaba en el campo. Cuando Samuel lo vio, Dios le habló, y Samuel lo ungió con aceite delante de sus hermanos. Desde aquel día, el Espíritu de Dios vino sobre David con poder. David regresó a cuidar las ovejas, pero pronto su vida cambió. El rey Saúl comenzó a sufrir tormentos, y sus siervos buscaron a alguien que supiera tocar música para aliviarlo. Así, David fue llevado al palacio. Con su arpa calmaba al rey, y Saúl lo tomó por escudero. Aunque David servía fielmente, nadie sabía que aquel joven pastor sería el futuro rey. Tiempo después, los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. En el valle de Ela, un gigante llamado Goliat salía cada día a desafiar al ejército de Israel, burlándose y provocando miedo. Durante 40 días, ningún soldado se atrevió a enfrentarlo. David llegó al campamento para llevar alimentos a sus hermanos y escuchó las palabras del gigante. Indignado, preguntó quién era aquel que desafiaba al pueblo del Dios viviente. David se presentó ante Saúl y se ofreció para luchar. El rey dudó, pero David le contó cómo había derrotado a leones y osos mientras cuidaba las ovejas. Rechazó la armadura del rey y tomó solo su honda y 5 piedras lisas del arroyo. Frente a Goliat, David declaró que no venía con espada ni lanza, sino en el nombre de Dios. Lanzó una piedra que golpeó la frente del gigante, derribándolo. Luego tomó su espada y lo mató. Israel celebró con gritos y victoria. Desde aquel día, David se convirtió en un héroe. El pueblo cantaban: Saúl mató a sus miles, y David a sus 10,000. Jonatán, hijo de Saúl, se hizo su amigo más cercano, y sellaron un pacto de amistad. Pero el corazón de Saúl se llenó de celos. El rey comenzó a temer a David y a verlo como una amenaza. Saúl intentó matarlo varias veces. Le arrojó lanzas, lo envió a misiones peligrosas y tramó engaños para que muriera en batalla. Pero Dios estaba con David y siempre salía victorioso. Saúl lo persiguió sin descanso, obligando a David a huir. David se escondió en cuevas, desiertos y montañas. Muchos hombres afligidos y rechazados se unieron a él, y David se convirtió en su líder. Durante la persecución, David tuvo oportunidades de matar a Saúl, pero se negó a hacerlo. Respetó al rey como el ungido de Dios. Incluso cuando cortó en secreto un pedazo del manto de Saúl, su corazón lo reprendió. David demostró misericordia y honor, aun cuando su vida estaba en peligro. Finalmente, Saúl murió en batalla contra los filisteos, junto con sus hijos, incluido Jonatán. Al saberlo, David lloró profundamente y cantó un lamento por Saúl y por su amigo. Después de esto, David fue ungido rey de Judá, y más tarde, rey de todo Israel. David estableció Jerusalén como capital del reino. Llevó el arca de Dios a la ciudad con gran alegría, danzando delante del pueblo. Dios le dio victoria sobre sus enemigos, y el reino de Israel se fortaleció. David gobernó con justicia, y el pueblo prosperó. En un tiempo de paz, David cometió un grave pecado. Vio a Betsabé, la esposa de Urías, y la tomó para sí. Cuando ella quedó embarazada, David intentó ocultar su falta. Mandó a Urías al frente de la batalla, donde murió. Dios envió al profeta Natán para confrontarlo. Al escuchar la verdad, David se quebrantó, se arrepintió profundamente y pidió perdón. Aunque Dios lo perdonó, las consecuencias llegaron. Hubo dolor y división
en su familia. Uno de sus hijos se rebeló contra él, y David tuvo que huir nuevamente de Jerusalén. Aún así, nunca dejó de confiar en Dios. Finalmente, el reino fue restaurado. En su vejez, David preparó todo para la construcción del templo. Aunque Dios había dicho que sería su hijo quien lo edificaría. David dio instrucciones, reunió materiales y bendijo al pueblo. Después de reinar muchos años, David murió en paz. Fue recordado como un rey valiente, un guerrero, un poeta y un hombre conforme al corazón de Dios, que aun con errores, siempre volvió a Él con humildad y fe. Síguenos para recibir notificaciones de las próximas historias diarias que estaremos subiendo.